Bienvenidos a nuestro programa Preguntas y Respuestas. Iniciamos con la primera que tenemos seleccionada para hoy, que viene de alguien que se identifica como Respuestas y dice así: ¿por qué dice que un divorciado no puede ser anciano o pastor? Usted dice porque no es irreprensible. ¿No cree que ese comentario debería incluir por qué no es irreprensible? Y si su esposa le abandonó y se fue a vivir con otra persona y se divorció de acuerdo con lo que dijo Jesús en Mateo 5, 32, 19, 9, ¿por qué no es irreprensible? ¿No cree que debe matizar las respuestas cuando no se trata de sí o no? La cuestión de matices exigiría dedicar un programa entero a cada pregunta, que no es posible. En cuanto a la cuestión de divorcio, se entiende de distintos modos por distintos exégetas, de ahí que se considere para un divorciado como impedimento para la labor pastoral el asunto del divorcio. Es la Iglesia y sus líderes los que deben determinar si es o no impedimento para el ejercicio pastoral. Ahora quiero advertir a todos los oyentes del canal que hemos agrupado el resto de las intervenciones de esta persona, respuestas, para contestar al contenido de todas ellas al mismo tiempo. Primeramente, es necesario hacer una precisión. En el canal se responde a todas las preguntas que se formulen, vengan de quien vengan, pero solo a las preguntas. Lo que no es permisible es que, aprovechando la plataforma del canal, se viertan los comentarios que siguen y que divulgan las doctrinas de los testigos de Jehová, al que sin duda está vinculado o vinculada quien se identifica como respuestas. Es necesario explicar las razones que motivan esta posición nuestra. Los testigos de Jehová no son una forma expresiva del cristianismo, sino una secta cuyas doctrinas son abiertamente contrarias a las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. En segundo lugar, tengo que informar a los oyentes, lo que sin duda ya saben, que la secta de los testigos de Jehová fue fundada por Russell, a la que se le llamó primeramente estudiantes de la Biblia. Después fue derivando ese nombre para llamarles estudiantes independientes de la Biblia, cambiando por último el nombre a Testigos de Jehová. En 1881, Russell cofundó la Sociedad de la Westover Tract, que se registró oficialmente en el año 1884. Los testigos de Jehová utilizan como texto doctrinal la Biblia llamada Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. En ella, la que yo tengo aquí encima de mi mesa, se lee: una traducción revisada basada en la versión de 1984 en inglés, pero consultando fielmente los antiguos textos hebreo y griego, 1987. Esta Biblia que usan no es una revisión, es una perversión, con notorias adulteraciones, especialmente en el texto del Nuevo Testamento, con el único propósito de engañar a quienes no conocen el texto griego, de modo que puedan enseñar más fácilmente sus errores doctrinales. Esta llamada revisión, entre otras cosas, a modo de ejemplo,
cambia el término Señor por el de Jehová en el Nuevo Testamento, manteniéndolo como Señor cuando se refiere a Cristo. Es decir, la misma palabra la trasladan de distintas formas a fin de evitar que Jesús se le pueda identificar con Jehová. De otro modo, impedir la verdad de la deidad de Cristo. Una de las adulteraciones más notorias es el añadido del artículo indefinido un al nombre de Dios, relacionado con el verbo en Juan 1:1, cuando todo el que sepa algo de griego koiné entenderá que no existe en ese idioma el artículo indeterminado. Lo mismo ocurre cuando se habla de adoración, de manera que el término se usa como tal, adorar, adoración, adoremos, etcétera, etcétera, cuando se refiere a Jehová. Pero el mismo término se cambia por rendirle homenaje cuando se habla de adorar a Jesucristo. 3. Los testigos de Jehová no creen en que los muertos no tienen ninguna experiencia de vida después de la muerte hasta la resurrección. Es decir, ellos piensan que el que está muerto muere, no tiene ningún tipo de experiencia consciente de vida, y citan textos como los que respuestas da relativos a Samuel y a Saúl, cuando el apóstol Pablo, por no extendernos, afirma que partir con Cristo y estar con Él es mucho mejor. Es decir, partir y estar con Cristo es mucho mejor. Filipenses 1:23. De igual manera, las palabras de Jesús a uno de los crucificados con Él son modificadas, poniendo un signo ortográfico, una coma, para partir la frase de manera que en lugar de decir de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, apoye ese texto su doctrina, haciéndole decir verdaderamente te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Cuarto, como se aprecia por el comentario de respuestas, Pablo el apóstol dice en una de sus notas, yo no voy a leerlas todas porque están ahí para que las puedan ver todos los que quieran, Pablo el apóstol no fue escogido por Dios antes de nacer. Esto significa negar la evidencia testimonial del propio apóstol, que afirma ser apartado por Dios desde el vientre de su madre. Gálatas 1:15. Esta negación les permite entrar, como hace esta persona, en sus comentarios al manido tema de los 144.000, entendiendo que la Iglesia está formada solo por 144.000 personas. Ellos, en una de sus publicaciones, dicen, concretamente en Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, en la página 337, se lee de esta manera: no todos los testigos de Jehová esperan ir al cielo. Verdaderamente solo una porción pequeña. Una manada pequeña de ellos esperan esto. El todopoderoso Dios ha limitado a 144.000 el número del cuerpo de Cristo, cuyo número reinará con Cristo Jesús en el reino celestial de Dios. Esta falsedad cuestiona la formación del cuerpo de Cristo y la esperanza celestial de todos los que creen en Jesús, para quienes Él, para todos, prepara un lugar, según enseña Juan 14:1-4. Por otro lado, la Biblia señala a los 144.000 como pertenecientes a las 12 tribus de Israel. Por tanto,
son judíos fieles en el tiempo de la tribulación. Ni que decir tiene que Respuestas no podía dejar pasar una de las herejías notables de los testigos de Jehová, cuando afirma que Salomón no fue ni salvo ni condenado, puesto que murió. Y ahora observad lo que él dice, está ahí en la nota. El que muere es libre del pecado, por lo que Salomón pagó sus pecados con su muerte. Y para ello cita versículos totalmente fuera de contexto. 5. Era imposible pasar por alto en las notas que pone Respuestas la negación de la Santísima Trinidad. Afirma que no está esta expresión en la Biblia, y es verdad. Sin embargo, ignora que Dios establece que hay un solo Dios. Luego, si Cristo es un Dios, como ellos dicen, la Biblia estaría reconociendo que por lo menos hay dos. No importa la categoría. Y esto es herejía. Con todo, las evidencias de la Trinidad son tan claras, por citar una sola referencia en todo el Nuevo Testamento, que las tres personas divinas están presentes en la bendición apostólica en 2 Corintios 13:14, en donde aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además, hay un texto notable en que el apóstol Juan afirma que quien niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 23. La vida eterna solo es posible conociendo al Padre y al Hijo. Por último, Respuestas toca otro tema clave para los testigos de Jehová, y es el de la sangre. Y nos acusa de engañar cuando hemos dicho que Dios prohibió comer la sangre. Cuando Dios lo prohibió antes de la ley, es decir, nos acusa de engañar cuando hemos dicho que Dios prohibió comer sangre en la ley, cuando Dios lo prohibió antes de ella. Génesis 9:4. Pero dígame, ¿Génesis no es de la ley? Cuando los judíos llamaban la ley a los 5 libros de Moisés. Dios repite esa prohibición en Levítico 3:17 y da la razón para ello. Leo literalmente: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11. ¿Persiste hoy el sacrificio de expiación o ha terminado definitivamente por el sacrificio irrepetible de Jesucristo? Claro está que los testigos de Jehová traducen el versículo de otro modo. No dice la sangre, dice porque el alma de toda clase de carne es su sangre. Y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por sus almas, porque la sangre es lo que hace expiación en virtud del alma. El texto es tan extraño y tan incorrecto literariamente, tan fuera de lógica del idioma castellano, que si traducimos además sangre por alma, hagámoslo en todos los lugares y veremos qué ocurre. Además, en su comentario confunde la sangre de una persona con la de los animales. Termino. Estimado o estimada Respuestas, puede usted hacer en el canal cuantas preguntas quiera. Tenga la seguridad que le vamos a responder a ellas, según las reglas del programa. Pero lo que no podemos permitir es que usted use nuestro canal para difundir engaños de los testigos de Jehová. Si esto ocurre,
sintiéndolo mucho, tendremos que bloquearle. Paso todas las preguntas a las que me he referido antes y voy a la de Lucas Romero, que dice: ¿pudo Jesús haberse casado? Ya que algunos dicen que no existen motivos morales o físicos por los que Jesús no pudiera haberse casado y que además Jesús era un verdadero humano y por tanto podía casarse y tener descendencia, y en todo caso hubiera estado mal que se hubiera casado. Me gustaría saber lo que piensa. Cuando se usa el verbo poder, es necesario precisar qué se quiere decir con él. Jesús es un hombre perfecto, semejante a nosotros, salvo el pecado. Lo que ocurre es que se trata del Verbo eterno encarnado en misión de salvación. Por tanto, aunque tuviese la capacidad reproductiva del hombre, no sería, primero, conforme a su misión, y segundo, ¿qué sería el resultado de esa procreación? Por tanto, no hubiera podido hacerlo por misión celestial. Ismael Quintanilla, Éxodo 38, 26, números 1, 46, ¿hace referencia a un mismo censo o son dos censos diferentes? Nota que en los dos textos de Éxodo y de Números la cifra es la misma, por tanto se trata del mismo censo. Él dice en los dos lugares que los censados serán 603.550. Este censo fue hecho en el desierto de Sinaí. Luego se haría otro en los llanos de Moab, que dio como resultado 601.730. Números capítulo 26, versículo 51. Alexander Manrique. ¿El libre albedrío existe en la Biblia? Y si es así, ¿Judas Iscariote es un ejemplo? Libre albedrío significa poder de decisión sin condicionante alguno. Esto ocurrió en el hombre solo antes del pecado. Luego el hombre quedó con un corazón orientado al mal que no puede tomar libres decisiones en cuanto a vida correcta y perfecta, como hizo Adán antes de caer. Desde ese momento el hombre toma sus decisiones y es responsable de ellas. De ahí que si se niega a creer, será condenado. La toma de decisiones hoy se llama técnicamente libre arbitrio, que es tomar una decisión prefiriéndola sobre otra. En tal sentido, Judas utilizó su libre arbitrio y es responsable totalmente de todo aquello que hizo. Jesús dijo, refiriéndose a él: mejor le hubiera sido no haber nacido. Alexander Manrique. Pastor, ¿podría darnos algunos ejemplos de doctrina general? Bueno, doctrina general es la doctrina bíblica que pudiera tener, desde el punto de vista del intérprete y sin afectar ninguna doctrina fundamental, dos maneras distintas de entenderla. Pongo, por ejemplo, los días de la creación. 7 días, doctrina fundamental. ¿Son de 24 horas? Los días de la creación son etapas de tiempo. Ahí tienes una doctrina general. Doctrina general. La iglesia no estará en la tribulación. Otros, la iglesia estará hasta la mitad de la tribulación. Otros, la iglesia estará durante toda la tribulación. 3 interpretaciones. Por tanto, doctrina general. Doctrina general. La cobertura de la que Pablo habla en la carta a los Corintios para las mujeres es el velo. Para otros es el pelo. Para otros es una forma de usar el cabello. Por tanto, ahí está la distinción en cuanto a doctrina general.
Fernando García, Samuel, ¿podrías explicarme qué significa que somos aceptos en el amado en Efesios 1:6? Ya he contestado esta pregunta, pero recuerdo que el único que es verdaderamente acepto, es decir, aceptable a Dios por su santidad absoluta, es Cristo. De él, Dios dijo: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Los creyentes somos bautizados por el Espíritu en Cristo, y esa es nuestra posición. Con Él y en Él estamos en lugares celestiales. Dios se complace en nosotros no por lo que somos, sino por dónde estamos. Estamos en Cristo y en Él Dios nos ve santos. Por tanto, somos aceptables o aceptos, según la palabra utilizada, es la misma en el amado. Andrés Regueira. Con respecto al comentario sobre Reina Valera 1977, o mejor dicho, la nueva revisión Reina Valera revisada, porque en el original 77 no está así, otro versículo que aparece en otro capítulo es Primera Carta de Pedro 2:1. Así que ya veo que hay dos por ahora. Supongo que se trata de versículos que están separados o juntos. Están en dos capítulos o en uno, como se evidencia. Estoy revisando varios formatos de Reina Valera revisada y solo está unido ese texto que citas de la carta primera de Pedro al final del capítulo 1 con el primer versículo del capítulo 2 en una edición que con toda seguridad se han unido los dos al hacer la impresión, ya que el resto está separado, o en el resto de las ediciones están separados. Ahora bien, ¿cuál es el problema? La división del texto bíblico no es inspirada. Si bien no hay variantes como esta, es decir, poner un versículo al principio de un capítulo que está en otros lados al final, porque si hiciésemos eso, eliminaríamos la separación textual que está en todas las Biblias y sería prácticamente imposible identificar con rapidez los textos. Aldo César Alvarenque Meneses. ¿En qué se basan los hombres que dicen que Dios los llamó como apóstoles? En mi país han inundado las iglesias con los ministerios quíntuples. Soy de Uruguay. Saludos. Los que dicen que Dios los llamó como apóstoles son ellos quienes lo hacen, pero no tienen ningún apoyo bíblico. El don de apóstol, como eran los 12 y Pablo, no está operativo hoy, porque no puede nadie ejercer la autoridad delegada de Jesús, ni establecer doctrina, ni añadir nada a lo que está escrito. Estos que se llaman apóstoles, apropiándose de una autoridad para que obedezcan a aquello que ellos dicen, aunque no concuerde con la Biblia, son ellos mismos los que lo hacen, manifestando visiones y autoridad espiritual delegada del Señor que no es cierto. Quien se otorga la autoridad apostólica en el tiempo de hoy, miente. Daniel Montoya. ¿Es correcto decir que Dios el Padre le dio al Hijo la carga de la humanidad? Depende de lo que quieras decir por carga. Dios cargó sobre el Hijo el pecado de todos nosotros. Daniel Montoya. ¿Cómo podemos enfocar la soberanía de Dios en las tres personas divinas en la obra de salvación? Bueno, por lo que cada una hace en la ejecución del plan de redención. De modo que el Padre llama, el Hijo salva y el Espíritu regenera. Así que la soberanía de Dios está manifiesta en cada una de las actividades de salvación
que cada una de las personas divinas ejecuta. Cristian Doncel, pastor, ¿es bíblica la presentación de bebés en la iglesia? No es antibíblica. Es cierto que no se establece como ordenanza para la iglesia, pero la base de esa práctica no está en la circuncisión hebrea, ni en la presentación del niño a los 8 días de nacer en el templo, sino en el ejemplo de padres que llevaban niños a Jesús para que los bendijese. Llevar un niño a Cristo para que los bendiga, presentándolos así delante de la congregación, no es antibíblica. Más bien, es una práctica con base bíblica. Siglo XVI. Algunos hermanos dicen que no es correcto presentar los bebés o niños ante el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Nada en concreto. Pero sí hay múltiples ejemplos, desde el conocido de Ana, que oró por Samuel y lo presentó luego Dios, al de los padres que llevaban los niños a Jesús. No tenemos que preguntarnos siempre si es bíblico, sino preguntarnos si es contrario a la Biblia. Siglo XVI. Cuando David escribe acerca de sus aflicciones, es Dios a través del Espíritu Santo hablando o inspirándolo, pues literalmente David. Y Dios decidió que esas palabras estuvieran en su palabra para edificación para nosotros. La Biblia dice que ninguna profecía, es decir, ningún escrito, procede de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20, 21. La Biblia dice que toda la Escritura, sin excepción, es inspirada por Dios. Es decir, el escritor actuó al impulso de Dios. Segunda a Timoteo 3:16. Por consiguiente, todo lo que David escribió, o cualquier otro autor, procede del impulso divino. Que algunas de las palabras pudieran ser una experiencia también de la persona, puede ser. Pero lo que escribió no lo hizo al impulso de sus experiencias, sino al impulso del Espíritu Santo. Jonathan M.C. Mi pregunta va sobre Mateo 19:9. Aquí se entiende que un matrimonio se puede divorciar y el inocente volverse a casar por causa de fornicación, y entiendo que esa palabra fornicación abarca muchas cosas, pero la aplicación más común es para el adulterio. Pero hay quien me dice que la razón por la que el Señor Jesús dio esta cláusula de divorcio por adulterio es porque en ese tiempo al adúltero lo apedreaban, o sea, lo mataban. Y por ende, la parte inocente quedaba libre para volverse a casar. Pero ahora ya no es así. Por lo tanto, ya no se pueden divorciar, y mucho menos volverse a casar. ¿Cuál es su opinión, tomando en cuenta este razonamiento? El hecho de que el adúltero y la adúltera no uno solo fuesen apedreados, no significa que fuese la solución que Dios dio a un hecho que permitía el casamiento del cónyuge que quedase vivo, sino una concesión que se llamaba carta de repudio, y que estando el marido y la mujer vivos, se le concedía la separación y un nuevo matrimonio. Lo que tenemos que tener en cuenta es algo firme. Dios aborrece el repudio. En nuestro contexto, Dios aborrece el divorcio. Malaquías 2:16. De modo que el divorcio es contrario a la voluntad de Dios. Jonathan P.R. Buenas tardes, Pastor Samuel. Mi pregunta es sobre Efesios 3:5. Acabo de observar un video que plantea que la posición dispensacional con este versículo siempre argumenta que la realidad de la Iglesia nunca se dio a conocer
a las generaciones anteriores, pero el vídeo argumenta que desde esa hermenéutica siempre se le pone un punto en lugar de una coma y se le quita el sentido a la conjunción como. Es decir, desde la hermenéutica dispensacional se entiende así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Punto. Ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y que en cambio el texto dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado. Es decir, la hermenéutica dispensacional cambia, introduce palabras, interpreta que otras generaciones no se dio a conocer en absoluto el misterio, y que en el texto, lo que dice es que en otras generaciones no se dio a conocer como ahora. Es decir, de la manera que en ese momento era revelado, que en el Antiguo Testamento sí había sido revelado, pero de forma embrionaria, por decirlo de alguna manera, y que ahora alcanza su plena manifestación. No cabe duda que el misterio al que se refiere Pablo en Efesios tiene que ver con la salvación universal de los hombres, la formación de un cuerpo en Cristo que para nada está en el Antiguo Testamento, la manifestación de la Iglesia como distintivo de este tiempo, la condición sacerdotal de todos los creyentes, contraria a la enseñanza específica del pueblo de Israel que solo una tribu podía ser, la presencia de la Trinidad en el creyente que no se menciona en el Antiguo Testamento, la unidad indisoluble de la Iglesia, etcétera, etcétera. Todo esto y más cosas no estaban en el Antiguo Testamento y han sido reveladas hoy a la Iglesia por los santos, apóstoles y profetas. No es, mi querido amigo, una hermenéutica dispensacional la que distingue. Es una hermenéutica bíblica. Joselito, seguro que se lo han preguntado más veces, perdone la repetición, pero ¿puede explicar lo de que Cristo bajó a los infiernos? ¿De dónde viene esa idea y por qué? Efectivamente, he contestado varias veces a esa pregunta. La idea de que Jesús descendió a los infiernos o al lugar de los muertos entre su muerte y resurrección no tiene sustento bíblico alguno. Y se produce por mezclar tres asuntos totalmente aislados entre sí. El primero es el texto de Efesios 4:9. ¿Y eso que subió? ¿Qué es? Sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. A ese texto se le añade otro, de carta primera de Pedro 3:19, que dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Luego, se añade a todo esto la frase del credo apostólico: descendió a los infiernos, para que con todo ello se llegue a la deducción de ese supuesto descenso de Cristo al Hades. Tres asuntos nos permiten discernir. ¿Qué parte de Cristo bajó a ese lugar? Si su espíritu fue entregado al Padre y el cuerpo estuvo en el sepulcro. 2. Esa frase, bajó a las partes más bajas de la tierra, enseña que Jesús descendió al lugar del más perdido para poder salvar a todos los que creen. Infierno, tercer lugar, es realmente la experiencia del alejamiento de Dios y la experiencia de la maldición por el pecado y la experiencia de la condenación eterna, asunto que Jesús llevó en la cruz siendo hecho por nosotros maldición. Además, ¿cuál era el propósito de Dios al permitir o hacer que Jesús descendiese al infierno? ¿Predicar a los condenados? ¿Hay acaso una segunda oportunidad? ¿Proclamar el triunfo de la cruz a los demonios? Que ya lo conocían por experiencia, porque Cristo venció sobre ellos en la cruz.
no hay descenso de Cristo a ningún lado, más que el descenso real del Señor a la profundidad del más perdido de los pecadores, para hacer salvable al más grande de ellos. Ángela Silva: ningún alma puede responder a la fe salvífica si no antes esa alma es regenerada. Otra pregunta respondida varias veces. Dios actúa en el hombre dotándolo de la fe para que le ejerza en el Salvador y sea salvo. La regeneración es la consecuencia del ejercicio de la fe, no la fe, la consecuencia de la regeneración. Ángela Silva: está bien que los cristianos se dediquen al negocio de prestar dinero con intereses. Bueno, si se trata de intereses abusivos, no. Si se hace en la dimensión, por ejemplo, de un banco o de una casa que genera préstamos, controlado su interés por las leyes de una nación, es lícito, según también la conciencia personal de cada uno. Por último, tenemos la de Julio Domínguez. ¿Veremos al Padre con nuestros cuerpos glorificados? Porque hay textos que dicen que no lo veremos y otros que exponen que sí. Resuélvame esta duda, por favor. No hay nada que resolver. La Biblia dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Otro texto: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera carta a Timoteo 6:16. Por consiguiente, nadie ha visto ni puede ver al Padre, pero lo veremos en el Hijo y por medio del Hijo, porque como Jesús dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Muchas gracias por vuestra paciencia en este programa. Esperamos vuestras preguntas. Esperamos vuestra presencia en el próximo programa. Y mientras tanto, orad para que todo cuanto se realiza en el canal, sea el mensaje de aliento, sea las reflexiones de estudio, sea la reflexión dominical, o sean respuestas y preguntas, o preguntas y respuestas, sean de edificación para el pueblo de Dios y sobre todo para su gloria. Dios añada su bendición en vuestra vida.